¿Cuál es el error más común que hace que un inversor como tú descarte la opción y diga, venga, pasamos a la siguiente? Yo creo que en nuestro caso, en concreto, espero que no pase nunca, pero bueno, debo reconocer que preferimos un falso negativo que un falso positivo. Es decir, preferimos decir que no a una empresa que vaya bien que decir que sí a una empresa que va a ir mal, ¿no? Vale. Porque con uno no perdemos nada y con el otro Claro. perdemos, ¿no? Simplemente dejamos de ganar. Ahora, falsos negativos. Yo creo que en nuestro caso la razón principal que terminamos con falsos negativos es porque interpretamos mal la capacidad de ejecución del equipo. Y no, eso no es buena forma de decirlo, porque no es que lo interpretemos mal. Nosotros, si no hay datos de tracción, Sí. solemos valorar una empresa un poco peor que si hay datos de tracción, ¿vale? Porque los datos de tracción son una muestra concreta de la capacidad de ejecución del equipo. Pero tú puedes tener un equipo muy, muy, muy bueno que no tiene datos de tracción, porque lo ha pillado más temprano, porque acaban de pivotar, se han dado cuenta que el camino anterior no era bueno y han cambiado, porque es un producto que ha tardado más en desarrollarse. Sí. Es decir, que no ha sido su momento. El momento es muy importante en una empresa. No ha sido su momento, pero ya empieza a ser su momento. Es decir, hay muchas razones que no son fallos en la capacidad de ejecución del equipo fundador que significan que no hay atracción. Pero sí es verdad que eso es menos tangible, ¿no? Claro. Si no hay atracción es más difícil tomar una decisión. Por lo cual, aunque intentamos es decir, intentamos centrarnos en el equipo y no tanto en la atracción, sí es verdad que, bueno, que es como, yo qué sé, si tú ves una persona que sonríe, te parece que es más buena gente que si no está sonriendo, porque quizás simplemente está pasando un mejor día y el otro está pasando peor día, ¿no? Entonces no tiene ganas de sonreír. Claro. Pero la sonrisa te ha engañado. Claro. ¿No? Entonces, pues, no sé si sí. lo explica bien. Pero... Sí, para ese emprendedor que tiene una idea y está en el tránsito de comenzar, porque vamos a comenzar con el bloque de cómo conseguir esa inversión, ¿no? Entonces, cuando ya tienes tu idea y la desarrollas o la vas a desarrollar y quieres buscar inversión, ¿dónde encuentras los inversores? ¿Hay un marketplace para eso? ¿Lo buscas en LinkedIn? ¿Cómo lo haces? Bueno, LinkedIn es muy buen medio hoy en día, ¿no? Pero el referente, por ejemplo, tiene una base de datos, tiene una guía de la inversión que saca todos los años y realmente en España están incluidos casi todos, ¿no? Puedes ir a un Crunchbase y mirar, pues quizás empresas que tienen sinergias. Eso es otro buen truco para buscar, para ser más atractivo para un inversor, ¿no? Buscas empresas que tienen sinergias con la tuya y miras quién ha invertido en esas empresas. Vale. A esas empresas también va a ser, por eso digo que buen truco, para esas empresas tu empresa va a ser más bonita, ¿no? Claro. Porque hay sinergias con quien tiene ya en cartera. Pero yo creo que en España, y pensando en etapas sobre todo un poquito más tempranas, que los inversores suelen invertir más en zonas geográficas más cercanas a menos distancia a donde estén. Es decir, aunque tú tienes uno global, ¿vale? Imagina que tú tienes un fondo en Londres que es global. Si tú miras su cartera de inversión, la mayoría de los invertidos van a ser más cerca de Londres. En Londres quizás, claro, por el tema de idioma y cultura compartida y tal, quizás en Estados Unidos y quizás hasta en Canadá o Australia o cosas así, ¿no? Pero yo qué sé, unos franceses en París
vas a encontrar que hay más proporción de inversiones en Francia que en Alemania, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la guía esta del referente pone todos los inversores que son de España y esos son los más propensos a invertir en empresas en España. Entonces, yo empezaría por ahí. Vale, para el que no lo conozca, ¿cuáles son las fases que conllevan, es decir, que dirigen la inversión? Fase pre-seed, seed, clase A. Pre-serie A, serie B, serie C. Mira, las etapas son un poco subjetivos, ¿vale? Porque, por ejemplo, un pre-seed en España quizás es una etapa muy temprana, quiero decir, quizás estamos hablando de una ronda de inversión de 50.000 euros. Yo conozco fondos pre-seed que su ticket mínimo son 500.000 euros. Entonces, pero son de geografías que no son España. ¿Vale? Entonces, eso es muy, muy subjetivo, ¿no? Pero lo principal es que las etapas más tempranas suelen ser pre-seed, seed y pre-serie A, y las etapas más avanzadas pueden ser serie A, B y en adelante, ¿no? Para subiendo el alfabeto. Nosotros, en nuestro caso, invertimos en pre-seed y seed, es decir, etapas tempranas, pero con una capacidad de hacer inversiones de seguimiento, es decir, posteriores inversiones en una empresa donde ya estamos invertida, que son bastante grandes, ¿vale? En el primer fondo, por ejemplo, nuestro primer ticket de inversión, es decir, cuando vemos una empresa, el ticket estándar que metemos son 100.000 euros, ha oscilado entre 50 y 150, pero el estándar, lo que sentimos más cómodo, son 100.000 euros. Pero en el primer fondo que montamos, teníamos capacidad de meter hasta 600.000 en una empresa individual, que hemos hecho unas cuantas veces, y en el nuevo fondo que ahora mismo estamos levantando, por lo cual si alguien tiene ganas de invertir en un fondo de capital riesgo, que nos busque, pero que en el nuevo fondo tenemos capacidad de hacer hasta 1,5 millones en una empresa, ¿vale? Es decir, que podemos seguir hasta pues serie A y quizás pues hasta serie B, dependiendo en cómo de grande es la ronda de serie B, ¿no? Yo creo que la fase más difícil, no sé si coincidirás conmigo, es donde vosotros invertís, en la fase pre-seed y seed, porque es lo que decías antes, ¿no? No hay tantos números en los que te puedas agarrar y creo que tienes que tener o mucha experiencia o guiarte mucho por la inspiración, ¿no? O guiarte mucho por los conocimientos, porque son ideas y no dejan de ser ideas. Bueno, el olfato es importante. Claro. Y quizás es más importante en las etapas más tempranas y menos importante en las etapas más avanzadas. Igual que el análisis de los números es más importante en las etapas más avanzadas y menos importantes en las etapas más tempranas, porque no hay números. No porque no sean importantes, pero que no los hay. Nosotros tenemos una parte objetiva y una parte más subjetiva, no es 100% subjetiva en ningún caso, ¿no? Pero que tenemos unos criterios muy objetivos, que son criterios que en el pasado nos han funcionado, y eso puede ser pues, el sector, la cantidad de founders, la valoración, el tamaño de ronda, su geografía, su modelo de negocio, si es más B2B, más B2C, su margen bruto, yo qué sé. Hay algunos criterios muy objetivos que en el pasado sabemos que nos ha funcionado a nosotros, que quizás no es lo que ha funcionado a otros, pero lo que nos ha encajado con nosotros. Y luego entramos realmente en datos como un poquito más subjetivos, ¿no? ¿Quiénes son los founders? ¿Qué experiencia tienen? ¿Tienen experiencia o sector? ¿No lo tienen? ¿Qué mentores tienen? ¿Qué clientes tienen? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Qué ticket tienen de inversión? ¿Qué coste de adquisición tienen? ¿Cuál es su churn? ¿Cuál es su nivel de recurrencia?
cuál es su pipeline de ventas, cómo es el equipo en cuanto a personas, cómo encaja con nosotros, yo qué sé. Luego hay un montón de criterios que son un poquito más subjetivos. Es decir, que son datos muy claros. Sí. Es decir, pues, yo qué sé, tipo de personalidad en una persona, pues lo puede identificar, ¿no? Vale. Pero luego, a nivel la interpretación de esos datos es un poquito más subjetiva, ¿no? Y entonces lo que nosotros hacemos es tener múltiples personas hablando, cada uno con un enfoque un poco distinto, y luego lo discutimos en equipo. Qué bueno. Y lo vamos como puntuando para intentar, como tanto la parte objetiva como la parte medio objetiva, vale. Vamos puntuando un poco para intentar comparar manzanas y plátanos y piñas y naranjas, ¿no? Claro. En el tema de inversión suele haber muchos términos anglosajones. ¿Qué es el deal flow? Vale, el deal flow no es más que nada que el flujo, la cantidad de oportunidades de inversión. ¿Vale? En cualquier inversión podemos decir que hay 4 fases. En un fondo podemos añadir uno más, ¿no? Hay 5. Sí. Pero tú necesitas tener acceso a oportunidades de inversión, tienes que analizar bien esas oportunidades de inversión y seleccionar las mejores, tiene que apoyar o hacer seguimiento a esas inversiones y tiene que venderlos, ¿no? Y luego un fondo de inversión tiene una etapa anterior que tiene que levantar los fondos de terceros, que es lo que estamos haciendo ahora mismo para el segundo fondo, ¿no? Esas fases son las mismas para cualquier activo, ¿no? Pisos, que es lo que todo el mundo entiende, ¿no? Tiene que encontrar oportunidades de piso que están en venta, que te encajan. Tiene que buscar y analizar esos pisos. ¿Tiene buen sentido o no tiene sentido comprarlo? Perdón. Tiene que hacer un seguimiento. Claro. Alquilarlos o reformarlos o lo que sea, ¿no? Pero tiene que tener un trabajo, un seguimiento y finalmente lo tiene que vender, ¿no? Claro. Pues en nuestro caso, pues, son oportunidades de inversión, proyectos que nos llegan que nosotros tenemos que analizar. Y esa parte del flujo, de la llegada de entradas de oportunidades de inversión es lo que llamamos deal flow. Es súper importante. Perdón, como es tan importante, puedo decir un poquito más de detalle, que en nuestro caso, y no somos los más exigentes, exigentes, sí que tenemos altos niveles de exigencia, pero como nuestros criterios de inversión, nuestra tesis de inversión es muy amplio, pues no hay que descartar tantas empresas, sí o sí, ¿no? Porque no encajan con la tesis. En nuestro caso, de empresas que nos llegan a empresas que invertimos, es el 1%. De hecho, es el 1,2 llega a deal flow y 1% a due diligence, y el 1% se invierte, ¿vale? El otro día, es verdad que yo no cuento las empresas que nos llegan y es un no claro, ¿no? Automáticamente. Entonces, por ejemplo, geografía, he dicho que si el equipo no está en España, no invertimos. Entonces, eso lo descartamos. Entonces, si incluyéramos a esas empresas, o una etapa de inversión, es una etapa Serie C, estoy levantando 10 millones, pues no nos encajas fuera, ¿no? Claro. Entonces, no incluyo estos porque ni siquiera los contabilizamos, porque esos te llegan, yo sé, 5 al día, ¿no? De este tipo. Si yo incluyera a estos, quizás estaríamos hablando de invertir en uno en más o menos 400 que nos llegan. Ayer estaba hablando con un fondo que invierte en uno de 1,000. De 1,000. Es decir, que no podemos decir que lo nuestro es uno de 400, otro ayer, uno de 1,000. Y entonces, si tú solo recibes 10 oportunidades de inversión y nosotros como fondo recibimos 400, si analizamos bien, si la parte de análisis lo hacemos bien, lo más probable es que nosotros vamos a tener acceso a mejores oportunidades. Claro. Y eso es súper importante, porque hay demasiados inversores que ven 2 inversores, claro, te enamoras de todos los proyectos. Justo. Optimismo, energía, positivismo, están resolviendo problemas y dices, lo veo. Claro. Entonces,
es demasiado fácil ver la primera oportunidad y decir, Me la quedo. me lo quedo, exacto. Claro. Y no analizar estos 400 para calcular bien, digamos, realmente tu coste de oportunidad. De hacer esa inversión significa que no analizas o no inviertes en los otros 399. Claro. Si te ha gustado este vídeo y quieres apoyar el canal, solamente te pido un pequeño favor, darle al botón de suscribir. Es un gesto pequeño, pero que a mí me ayuda muchísimo. Si te ha gustado este clip y quieres ver la entrevista completa, te dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias.